La alta sociedad de la era de la regencia británica era un baile de máscaras donde el amor rara vez era invitado. Los matrimonios eran contratos, alianzas de poder y patrimonio. En este escenario, un hombre estaba destinado a cambiar Europa: Robert Stuart, Visconde Castlereagh, ambicioso, brillante y con una frialdad que lo hacía temible en el Parlamento. Su matrimonio debía ser una pieza más en su tablero de ajedrez político, una estrategia para ascender. Pero el destino tenía otros planes. Cuando conoció a Lady Emily Ann Hobart, a quien todos llamarían Leonora, el cálculo se desvaneció. Ella no era solo una belleza de la temporada, poseía una inteligencia aguda y un espíritu que no se dejaba intimidar. Fue la única persona capaz de ver más allá de la armadura de hielo que Robert usaba para sobrevivir. Su cortejo no fue un espectáculo público, sino una conexión profunda y privada. Y en 1794, contra toda costumbre, se casaron por una razón escandalosamente moderna: Anne. Estaban enamorados. Leonora se convirtió en el único refugio de Robert. Mientras él luchaba en las arenas políticas de Dublín y Londres, ella era su santuario, su consejera y su ancla. Formaron una unión de almas gemelas, algo casi inexistente en su mundo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su felicidad. A pesar de su profundo amor, el matrimonio no tuvo hijos. Para un noble de su estatus, la falta de un heredero era una herida silenciosa, un fracaso que solo su devoción mutua podía calmar. La carrera de Robert fue una escalada brutal. Su papel en el Acta de Unión de 1800, que unió a Gran Bretaña e Irlanda, le valió el poder, pero también el odio eterno del pueblo irlandés. Su nombre se convirtió en sinónimo de opresión. A medida que su poder crecía, la soledad lo rodeaba. Su lógica implacable lo aislaba de todos, excepto de ella. Solo Leonora conocía sus batallas internas, sus noches sin dormir y el peso de sus decisiones. Ella era su defensora en los salones donde su reputación era destrozada. La prensa radical de la época, con una ferocidad sin precedentes, lo bautizó como el carnicero de Irlanda y lo acusó de tener un corazón de hielo. Su estoicismo, la cualidad que le permitía cargar con el peso del imperio, era visto por el público como prueba de su inhumanidad. Este odio culminó en 1809, cuando su rival político George Canning lo desafió a un duelo. Robert, cuyo honor lo era todo, aceptó. Al amanecer, los dos hombres se enfrentaron. Robert fue gravemente herido en el hombro. Leonora corrió a su lado, negándose a abandonar su lecho mientras se recuperaba. Ese momento no los separó. Forjó su alianza en un acero irrompible. El mundo estaba decidido a destruirlo, pero ella sería siempre su escudo. El momento cumbre de la carrera de Robert llegó tras la derrota de Napoleón. Como ministro de Asuntos Exteriores, fue la figura clave de Gran Bretaña en el Congreso de Viena. Entre 1814 y 1815, su misión era monumental: redibujar el mapa de Europa y asegurar una paz que durara 100 años. Leonora lo acompañó, convirtiéndose en una pieza clave de la diplomacia silenciosa. Era la anfitriona perfecta, observando, escuchando y protegiendo a su marido de las conspiraciones que se tejían en los bailes imperiales. Mientras Robert negociaba el destino de naciones enteras con figuras como Metternich y el zar de Rusia, su única conexión humana eran las cartas y las conversaciones con su esposa. La presión era inhumana. Dormía apenas unas horas cada noche, obsesionado con la responsabilidad de prevenir otra guerra devastadora. Leonora vio cómo el estrés implacable empezaba a afectar su mente. El hombre apasionado del que se había enamorado se estaba convirtiendo en el autómata que el imperio necesitaba. Temía que, al salvar a Europa, él se estuviera perdiendo a sí mismo. Cuando regresó a Inglaterra, el mundo lo aclamó como el Salvador de Europa. Pero en casa, el odio no había disminuido. El pueblo lo despreciaba por sus políticas internas represivas y su imagen de aristócrata insensible. Este contraste brutal
Ser un héroe en el extranjero y un villano en su propia tierra se clavó en su alma como una espina envenenada. La paz que había construido para el mundo no le trajo paz. A Elan, los últimos 7 años de la vida de Robert fueron un lento y doloroso descenso a la oscuridad. Aunque seguía siendo el líder de la Cámara de los Comunes, su mente, desgastada por décadas de trabajo extremo y estrés crónico, comenzó a fracturarse. La paranoia se apoderó de Elan. Empezó a creer que sus enemigos políticos planeaban chantajearlo. Estaba convencido de que poseían documentos secretos que revelarían actos vergonzosos, arruinando su honor y, por extensión, el de Leonora. Con el corazón roto, Leonora fue la única testigo de esta terrible transformación. Vio al poderoso estadista convertirse en un hombre tembloroso y delirante, incapaz de distinguir la realidad de sus miedos. En un acto desesperado, lo llevó a su casa de campo North Cray Place, esperando que la tranquilidad lo curara. Despidió a casi todo el servicio y se convirtió en su enfermera, su guardiana, la protectora de su mente rota. Robert, obsesionado, llegó a convocar a amigos nobles y al mismísimo duque de Wellington, su camarada, para confiarles su supuesto secreto. Todos lo encontraron en un estado de confusión total, pero el código de honor de la época les impidió cuestionar sus delirios en público. La tragedia era inminente. La mañana del 12 de agosto de 1822 fue brumosa y tranquila. Leonora, agotada, le había rogado a Robert que descansara en él. Se lo prometió, pero el caos en su mente había alcanzado un punto de no retorno. Se levantó en silencio. Leonora, sintiendo su inquietud, fue hacia su vestidor y allí encontró la escena final. Robert, con su honor y su mente destrozados, había tomado un pequeño abrecartas y, en un acto de desesperación privada, se había quitado la vida. El grito de Leonora fue el único sonido que rompió el silencio, el eco de un amor que se enfrentaba al final más cruel. El impacto fue sísmico. El hombre que había salvado a Europa se había suicidado. Y aquí es donde la historia nos deja con un misterio. El veredicto oficial fue locura temporal, una consecuencia trágica de una enfermedad mental agravada por el estrés. Es la explicación más compasiva. Pero, ¿y si había algo más? ¿Existía realmente un complot de chantaje? ¿Fue su suicidio el acto final de un noble para proteger el honor de su esposa de un escándalo devastador? En esa versión, su muerte no fue un acto de locura, sino de sacrificio. O quizás, una tercera opción. Se dio cuenta Robert de que su mente se desmoronaba y que su inestabilidad podría poner en peligro al propio gobierno y a la paz que tanto le costó forjar. En ese caso, su muerte habría sido su último y más grande acto de servicio al imperio, un sacrificio para evitar que su propia caída arrastrara todo lo demás. Nunca lo sabremos con certeza. Robert Castlereagh fue enterrado con todos los honores en la abadía de Westminster. Leonora, su leal compañera, le sobrevivió 40 años. Nunca volvió a casarse. Dedicó el resto de su vida a proteger su legado, llevándose la respuesta a la tumba. Fue la única testigo del amor, la ambición y la tragedia del hombre, que pagó con su mente el precio de la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje a la historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.